Buenas noches, mis hermanos y hermanas de la Iglesia Misionera Bautista Canaán. Señor me los bendiga ricamente a todos. Gracias, Señor, aquí nos encontramos bien. Vamos a leer de nuevo en 1 Corintios capítulo 12, versos 27. La semana pasada estuvimos leyendo más textos en el pasaje donde la Iglesia del Señor Jesucristo es asemejada a nuestro cuerpo humano que todos tenemos. Dice por eso en el verso 27, 1 de Corintios 12, 27, esta es una carta dirigida a la iglesia de Corinto. Era una iglesia mixta, bastantes gentiles, bastantes judíos, y el Señor les dice a todos ellos acá, a toda la congregación: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. De nuevo, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Hay muchos textos en la palabra de Dios, por ejemplo, en las epístolas de Colosenses, en la de Efesios, que presenta al Señor Jesucristo como la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y a cada una de estas, sean las iglesias de Galacia, la iglesia de Filipos, la iglesia de Roma, que nos concierne ahora aquí estar leyendo, siempre la palabra de Dios se dirige a ellos, al grupo. No importa si es un grupo pequeño o si es un grupo grande, se dirige a cada grupo independientemente como el cuerpo de Cristo. No una fracción, no un grupo, pero el gran título de ser el cuerpo del Señor Jesucristo. Estuvimos estudiando la vez pasada, hace una semana, que un cuerpo, para que exista, necesita tener una cabeza, ¿verdad? Y así como el cuerpo nuestro comenzó con la cabeza cuando hubo la concepción en el vientre de nuestra madre, lo primero que comienza a desarrollarse es la cabeza, y después de ahí emanan los demás miembros que van a constituir el cuerpo. Así también es la iglesia del Señor Jesucristo. La cabeza es Cristo Jesús mismo, y de ahí, conforme hemos sido convertidos a Cristo y bautizados y añadidos al Señor, escrituralmente, entonces llegamos a ser también miembros del cuerpo de Cristo. Dijimos que para que haya un cuerpo que exista, que viva, que tenga energía y esté activo, se necesita también que tenga sangre, ¿verdad? Y así como la vida del cuerpo físico depende de la sangre, así también la vida de la iglesia del Señor Jesucristo también requiere de su sangre. Leímos en Levíticos 17:11, ¿verdad?, que la vida de la carne está en la sangre. Y en la palabra de Dios miramos a algunos textos, no vamos a ir de nuevo a ese punto, pero dice también que el Señor Jesucristo en Hechos 20:28, que Él ganó a su iglesia con su misma sangre. Y la palabra de Dios nos dice, sí, en Primera de Juan, capítulo 1, verso 7, que si estamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. A todos los miembros del cuerpo tenemos unión armoniosa, unión amigable, unión agradable, porque estamos unidos al cuerpo de Cristo. Dice, si estamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo,
nos limpia de todo pecado, porque así como la sangre en el cuerpo, los glóbulos rojos, entiendo que llevan oxígeno y nutrientes a todas las células del cuerpo, así también las células blancas que también están en la sangre se encargan de evitar la infección en el cuerpo y curar las heridas y las lastimaduras, etcétera. Y la sangre está constantemente pues haciendo este trabajo de renovación, de limpieza, inyectando energía a todos los miembros del cuerpo. Qué precioso es, ¿verdad? El trabajo de la sangre. Y es lo que hace la sangre de Cristo Jesús también. Amén. Está activa en el cuerpo, que es su iglesia, está limpiándola constantemente y fortificándola, ¿verdad? Inclusive intercediendo por nosotros, dice la palabra de Dios, delante del Padre, por nuestras fallas, por nuestras cosas pecaminosas que tenemos delante del Señor. El Señor nos está constantemente limpiando, gloria a Dios. Muy bien, después de mirar pues que el cuerpo es necesario que tenga cabeza y que tenga sangre, también dice la palabra de Dios que el cuerpo también necesita tener espíritu para que esté en vida, ¿verdad? Por ejemplo, en el libro de la epístola de Santiago, capítulo 2, versos 26, es exactamente lo que dice. Santiago 2, 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces aquí tenemos con esta declaración, ¿verdad? Que el cuerpo definitivamente necesita, para estar activo, para estar con energía, para estar activo, para existir, necesita tener el espíritu. Y la iglesia del Señor Jesucristo, el cuerpo de Cristo, por supuesto que tiene el espíritu. Y nada menos que el Espíritu Santo. Dios es trino, es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Y es la tercera persona de la Trinidad la que reina en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El Espíritu de Dios no es simplemente una influencia benigna, ¿verdad? Algunas personas lo quieren definir como eso, es como el aire nada más, es como la influencia de Dios en nuestras vidas y no lo identifican como que si es una persona, pero por supuesto la palabra de Dios enseña sí que Él es Dios también, igual que el Padre, igual que el Hijo, Él es también Dios. Él participa, el Espíritu Santo participa de la vida y de la autoridad de Dios. El Espíritu de Dios es mencionado en la Biblia en muchos textos, es identificado como el Espíritu de Cristo también, el Espíritu de Jehová. Usa la palabra de Dios símbolos como aliento, paloma, viento, fuego, dedo de Dios, etc. Esos son símbolos también que usa la palabra de Dios para identificar el Espíritu Santo. A propósito del Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad, es la persona de la Trinidad más malentendida, más abusada y hasta blasfemada también por el cristianismo nominal. Con nominal queremos decir que tienen el nombre de cristianos, ¿verdad? Pero no son exactamente
a cristianos conforme son identificados o descritos en la palabra de Dios, ¿verdad? Para que veamos cómo esto es así, hay un ejemplo que quiero poner en Mateo capítulo 12, versos 23 al 32, porque dije que es malentendido, es abusado por mucha gente, muchos creyentes, muchas iglesias evangélicas o protestantes, y nosotros los bautistas no estamos asociados, no pertenecemos a ellos. Y dice así la palabra de Dios en Mateo 12, 23. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Porque por los milagros la gente era atraída y absorta, se quedaba toda la congregación por los milagros del Señor, ¿verdad? Y decían, este tiene que ser el que dice la Biblia, que sería el descendiente de David, el que vendría también a reinar aquí al pueblo de Dios. Entonces dice en el verso 24, en contraste, mas los fariseos al oírlo decían, no, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Están diciendo acá que Satanás es el que le estaba dando poder al Señor Jesucristo para hacer estas cosas maravillosas, ¿verdad? Estos milagros. Y sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, dice en el verso 25, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa? El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonado. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hablare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Qué grave que es este pecado, ¿verdad? De atribuir a Satanás, de darle el crédito al diablo por los milagros que el Señor Jesucristo estaba haciendo. Por supuesto, esto era tan absurdo que por eso el Señor los puso entre la espada y la pared para decirles, entonces, si esto es lo que yo estoy haciendo, está Satanás dividido y su reino también está también destruido. Pero si yo por el dedo de Dios, si por el Espíritu Santo echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha venido a vosotros. Y esta blasfemia, pues, que consistió en ese tiempo en atribuir a Belcebú, a Satanás, el poder milagroso del Señor Jesús para sanar. En aquel tiempo, en este tiempo, desde el año 1900, más o menos 16, que comenzó toda esta nueva ola de milagros y hablar en lenguas y todas estas cosas que desde hace muchos años, desde que comenzó, nosotros los bautistas hemos denunciado que no es del Señor y todavía es lo que creemos y es lo que proclamamos, que la palabra de Dios dice que eso no es del Espíritu Santo. Pero
Aquí más bien es, estos milagros, estas cosas, es atribuido al Espíritu de Dios. Y eso es también una blasfemia. El atribuir al Espíritu de Dios, al poder de Dios, estos milagros que más bien son hechos por el poder de Satanás, por el poder de los demonios, efectuado por estos hombres milagreros, que lo que son solamente merodeadores del evangelio, aprovechándose de la ingenuidad de muchas personas, tanto de inconversos como de muchos creyentes que no están firmes en la palabra de Dios, que no conocen estas cosas, ¿verdad? Pero eso es una blasfemia, que más bien estas cosas hechas por el espíritu de Belcebú, por el espíritu de Satanás, sea atribuido al Señor Jesús. Es una blasfemia. Pero el hecho, pues, que tenemos ahora, que en la casa de Dios, en la verdadera iglesia del Señor Jesucristo, por supuesto, estas cosas no existen, no pueden suceder, porque en verdad el Espíritu Santo es el que reina, es el que mora en nuestro medio. Gloria al Señor. Habíamos dicho pues que es mencionado el Espíritu Santo como el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Jehová. La Biblia usa símbolos de paloma, de viento, de fuego, del dedo de Dios, etcétera, etcétera, como acaba de decir aquí el Señor Jesús en cuanto a esa blasfemia del Espíritu Santo, que él defendiéndose dijo: pero si yo por el dedo de Dios hago estos milagros, ciertamente el reino de Dios ha venido a vosotros. El Espíritu Santo fue el que proporcionó, además de tantas otras cosas que hizo con el Señor Jesús, fue el que hizo concebir a María para que su nacimiento fuera virginal, que naciera sin pecado. Fue el que también lo capacitó para salir victorioso ante la tentación de Satanás. Pero también la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo proporcionó a Cristo poder y autoridad para su ministerio. Ya miramos, acabamos de leer ahorita cómo él atribuye pues al Espíritu Santo el poder que él tenía para efectuar estos milagros. Y en Hechos capítulo 10, verso 38, es un pasaje paralelo que nos dice la misma verdad. Hechos 10, 38. El apóstol Pedro acá está diciendo lo que el Señor Jesús estaba haciendo con poder. ¿Cuál era esa fuente de ese poder? Dice 37, leamos también, Hechos 10, 37 y 38. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan el Bautista, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Recuerden que apenas él emergió del agua, dice la palabra de Dios, que los cielos fueron abiertos, el Espíritu de Dios descendió en forma de paloma, se asentó sobre los hombros del Señor Jesús y se oyó la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, a él oíd. Y a eso se está refiriendo Pedro, ¿verdad? Como él fue ungido con el poder del Espíritu Santo. Y dice: y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hermanos, la palabra de Dios dice que en el Señor Jesucristo habita corporalmente la plenitud de la deidad. Mire, el Padre estaba con él, el Espíritu Santo estaba en él, y él mismo también, que es Dios en la carne, la Trinidad misma estaba en el Señor Jesús. Gloria al Señor. Y este mismo Espíritu Santo que
proporcionó a Cristo poder y autoridad para su ministerio. Este mismo Espíritu Santo que lo capacitó también para entregarse en la cruz. Hermanos, la Biblia es lo que dice también en Hebreos 9:14. Mire qué tremendo pasaje es este cuando se refiere a esa decisión, a esa resolución en su corazón de entregarse en la cruz del Calvario. Él sabía qué horrible iba a ser ese dolor físico. Él sabía qué horrible iba a ser al ser cargado de los pecados suyos y míos y los de todo el mundo. El ser separado del Padre a causa de llevar nuestros pecados. Hermanos, eso es algo indescriptible para nosotros. Está más allá de nuestra imaginación. El dolor horrible que él que iba a padecer. Pero dice la palabra de Dios en Hebreos 9:14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, que es el Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Este es el gran contraste que hay entre la sangre del antiguo pacto, de los corderos, a vaca bermejas, que se sacrificaban para la limpieza temporal de los pecados de aquella gente que vivió en el Antiguo Testamento. Dice, si aquella sangre era efectiva para eso, para limpiar un poco la conciencia, dar tranquilidad a la gente y que sigan adelante sirviendo a Dios, conforme a las leyes de Moisés y de los ritos del tabernáculo. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo como la ofrenda, como el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo? Dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Pues el Espíritu Santo el que le capacitó para entregarse a morir en la cruz del Calvario. Es el Espíritu de Dios que le levantó también de entre los muertos. En Romanos capítulo 1, versos 4, leemos, y también en 8:11, Romanos 1:4, dice así, ojalá que estén tomando notas de estos textos. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, Romanos 1:4, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Qué le va a decir? El Espíritu Santo lo levantó con su poder en la resurrección, ¿verdad? Levantarlo dentro de la tumba. Y así fue declarado Hijo de Dios con poder, por el poder con que el Espíritu Santo le levantó de entre la tumba. Y en Romanos 8:11 también se atribuye la resurrección del Señor Jesús a el Espíritu Santo, porque dice aquí, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, el Espíritu de aquel, el Espíritu de Dios, que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros y mora en nosotros, ¿verdad? Los creyentes. Dice acá entonces que el que levanta de los muertos a Cristo, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Ve, hermanos? Qué lindo. El Espíritu de Dios mora en ustedes como iglesia de Cristo, como el cuerpo de Cristo, y Él es el que también levantará vuestros cuerpos. El mismo Espíritu Santo también para que vivamos para el Señor, ¿verdad? Así pues que el Espíritu Santo, hermanos, es el que ha hecho, por supuesto, esta obra de la salvación, es el que nos hizo nacer de nuevo. Dicen
Juan capítulo 3, en la conversación con Nicodemo, ¿verdad? Que lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y dice que sin ese nacimiento no puede verse ni entenderse el reino de Dios, ¿verdad? Que es la iglesia del Señor Jesucristo, el reino espiritual establecido aquí en la tierra. Además, también dice en Romanos 8:16 que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ¿verdad? Hay una multiplicidad de textos que nos dicen que sí, que es el Espíritu Santo el que nos convenció de pecado, de justicia, de juicio y de pecado por cuanto no creen en mí, dice el Señor, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto Satanás ha sido ya juzgado, ¿verdad? Así pues que este mismo espíritu que estaba, con el que estaba impregnado el Señor Jesucristo, es el mismo espíritu que Él también sopló sobre su iglesia antes del Pentecostés. Dice la Biblia también en Juan capítulo 20, vamos a leer ahí, ya que ahora sí estamos entrando en materia en cuanto a la iglesia que tiene el Espíritu, como por ser el cuerpo de Cristo, tiene el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 20, leamos desde el verso 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, el día que él había resucitado, cuando era ya en la noche, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Amén, gloria a Dios. Si usted y yo hubiéramos estado ahí, brincamos de alegría porque es el Señor Jesús el que hace 3 días fue crucificado y fue puesto en la sepultura y ahora se ha levantado entre los muertos, ha vencido a Satanás, que es el que tenía el imperio de la muerte, ha roto esas cadenas de sujeción que nadie ha sido capaz de salir de entre la tumba, pero el Señor Jesús sí, y no con su cuerpo común corriente, pero glorificado. Ese cuerpo con que le vieron ellos en el monte alto cuando se transfiguró. Hermanos, esto es precioso. Claro que estaban ellos demasiado llenos de regocijo. Y dice que, verso 20, cuando les hubo dicho esto, de paz a vosotros, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Hace poco miramos, ¿verdad?, que el Padre lo envió con toda autoridad, con todo poder. El Padre y el Espíritu Santo en su bautismo, Él fue lleno de todo ese poder, de toda esa autoridad para hacer su trabajo mesiánico, salvífico, para nosotros y para todo el mundo. Y dice: como me envió el Padre, así también yo os envío. Y sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y hablando, verso 22 dice: habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Amén. Y a quienes remitieren los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son remitidos. Hermanos, ¿qué poder tiene la iglesia sobre sus mismos miembros? Esto no es para los inconversos, esto es para nosotros, para que la iglesia efectúe, administre, disciplina entre sus mismos miembros, ¿verdad? De aprobar o desaprobar, de juzgar y
de aprobar o desaprobar, como ya dije, ¿verdad? El Señor dio esta autoridad a la casa del Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que mora en nosotros no va a estar permitiendo que vivamos como querramos, que pisoteemos la palabra de Dios, desacreditemos la casa del Señor. No, el Espíritu Santo no va a permitir eso en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Qué bendecidos y qué privilegiados somos nosotros, hermanos, a saber que este mismo Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, mora en nosotros. Mira lo que dice en Efesios capítulo 2, creo que es el verso 19. No lo tenía en mis notas, pero lo vamos a leer ahorita. En Efesios capítulo 2, dice en el verso 20, que es tanto la iglesia de Éfeso como la iglesia misionera bautista de Canaán, bautista misionera de Canaán y todas otras iglesias que han heredado este mismo origen, esta misma conjunto de doctrinas que prueban históricamente, doctrinalmente y prácticamente que sí somos iglesia del Señor Jesucristo. Dice aquí que somos edificados, verso 20, Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Amén. El fundamento es Cristo Jesús, ¿verdad? Sobre el fundamento de los apóstoles, que es Cristo, y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, que es la iglesia, ¿verdad?, del Señor Jesús, cada iglesia local, visible, independiente, soberana, dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, gloria a Dios, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Va? ¿Qué le parece? El Espíritu Santo es el que mora en la iglesia. Sí mora individualmente en cada uno de nosotros, pero de manera oficial, de manera administrativa y de manera autoritaria. Hermanos, mora en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Gloria al Señor, ¿verdad? Así pues que, así como nosotros tenemos espíritu, que Dios nos ha dado esta habilidad de vivir, de existir, que nos da la energía para servir a Dios, para honrar al Señor y para hacer su obra. Así también colectivamente el Espíritu de Dios en la iglesia de Cristo es lo que se encarga de hacer. Amén. Así pues que la palabra de Dios nos enseña, sí, hermanos, que la iglesia, el cuerpo del Señor Jesucristo, estando revestida del Espíritu Santo. Por eso, como iglesia, vamos a estar aspirando, desempeñando, esforzándonos a hacer la obra que el Espíritu Santo quiere que hagamos. Tenemos que ser una iglesia como el Espíritu de Dios nos inyecta en nuestras mentes, en nuestros corazones, que seamos una iglesia misionera. El Espíritu Santo es misionero en sí mismo. Él anda por todo el mundo, anda redarguyendo de pecado y de justicia y de juicio, dice la palabra de Dios, a todo el mundo, ¿verdad? Generación tras generación, el Espíritu de Dios ha estado haciendo eso. Y nosotros, por supuesto, al estar investidos con ese Espíritu, eso es lo que somos, iglesias misioneras, siempre pensando en
brincar a nuevos campos, establecer grupos en otras partes, comenzar a proclamar la palabra de Dios, enseñar las doctrinas del Nuevo Testamento, bautizar, establecer otras obras en otra parte. Amén. Ese es nuestro trabajo, ese es nuestro privilegio, es nuestra responsabilidad. Como dice en Mateo 28, 19. Es nuestro deber predicar y testificar como iglesia, ¿verdad? En Mateo, en Marcos 16, 15, en Lucas 24, 45, 48. Leamos por lo menos el de Lucas 24, 45 al 48. Dice así, esto es cuando el Señor Jesús ya había, por supuesto, resucitado y está encomendando a su iglesia, así como lo leemos en Mateo 28, también en Marcos 16 y en Lucas 24 también es el mismo lenguaje, porque dice acá, del 45 al 48, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre, en su poder, en su autoridad, en su crédito que Él tiene, en su valor delante del Padre y delante del mundo pecador, que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, la promesa de ser bautizados y ser llenos del Espíritu Santo, que sucedió en Hechos capítulo 2. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Gloria al Señor. Así pues que somos una iglesia, sí, que predica, que testifica de Cristo Jesús. Amén. Es una iglesia que opera, que trabaja, que está activa, haciendo la obra del Señor. Por dice Efesios 2:10, que somos hechos, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Así pues somos una iglesia bautizante, porque no solamente vamos a estar enseñando y predicando el evangelio, pero también bautizando a los creyentes, a los hijos de Dios, a los que han nacido de nuevo, que es para que sean miembros también de la casa del Señor. Vamos a estar enseñando, como siempre, a través de los siglos se ha hecho y se continuará haciendo, que seamos una iglesia limpia, disciplinada, limpia en doctrina, limpia en moral. Y una iglesia también que está a la expectativa. ¿Cuál es la expectativa? De la venida del Señor Jesucristo, ¿verdad? En Tito capítulo 2, verso 13, dice la palabra de Dios acá, un texto entre otros, que eso es nuestra esperanza bienaventurada. Dice en Tito capítulo 2, verso 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Hemos cubierto pues, por lo menos en parte, lo que es el cuerpo de Cristo, teniendo su cabeza, teniendo sangre y también el Espíritu Santo en ella. Amén.
hermanos, el Espíritu de Dios es el que, así como capacitó al Señor para confrontar la muerte, el sufrimiento, el suplicio, así también el Espíritu Santo nos llena a nosotros de la misma capacidad, dispuestos a entregar todo al Señor, toda nuestra vida, todo nuestro ser, todos nuestros recursos. Y si hay que sufrir y hay que morir por Él, también el Espíritu de Dios nos capacita para que nos entreguemos completamente a Él. Que el Señor me los bendiga, mis hermanos. Buenas noches y continuemos intercediendo unos por otros por nuestras necesidades, nuestras peticiones. Hasta la próxima.